Ella no sabía que yo estaba en casa. Esa es la única razón por la que lo vi suceder en tiempo real. Eran las 6:47 de la tarde de un jueves. Recuerdo la hora exacta porque la notificación todavía estaba en la pantalla. Subiendo una de 4 al álbum compartido M Night Out. Ni siquiera había cerrado la aplicación. Yo estaba sentado en la oscuridad de la cocina. Luces apagadas. No a propósito. Simplemente sucedió. Había llegado temprano a casa porque mi trabajo canceló un turno de noche. No le envié un mensaje. Pensé que la sorprendería. Tal vez cocinar algo por una vez. Estúpido, ¿verdad? En cambio, entré y escuché el sonido de su teléfono vibrando en la encimera. Miré hacia abajo. La pantalla brillaba por la carga de fotos, 3 de las cuales ya habían terminado. Ni siquiera había usado una contraseña. No estaba fisgoneando. No tenía que hacerlo. La primera foto era ella sentada en el regazo de alguien en un bar, riendo con la cabeza hacia atrás. El tipo de risa que finges cuando quieres que te vean. La segunda era peor. Su mano, quienquiera que fuera, estaba en su muslo. Demasiado familiar. Ella lo miraba como si yo no existiera. Y tal vez en ese momento, no existía. La tercera fue la que me hizo reflexionar. Era una selfie frente al espejo del baño del bar. Sus labios estaban borrosos. Su collar estaba al revés. Y al fondo, apenas visible, había un hombre ajustándose el cinturón. Y entonces se abrió la puerta. Entró riendo por teléfono diciendo, «No, él no tiene ni idea». Le dije que solo era una salida nocturna. Él dijo, «Haz que valga la pena». Ella no me vio de inmediato. Estaba demasiado ocupada quitándose los tacones y dejando caer su bolso en el sofá, y yo simplemente me quedé allí sentada en la oscuridad, todavía mirando la pantalla, subiendo 4 de 4. En el momento en que finalmente me vio, el color desapareció de su rostro. No grité, no lloré. Simplemente alcancé su teléfono en el mostrador e incliné la pantalla hacia ella. «Hiciste que valiera la pena», dije. «Ahora, hagámoslo oficial». Tartamudeó. Preguntó cuánto tiempo llevaba en casa, si había visto algo, como si pudiera deshacerla hablando rápido. Pero ya no la escuchaba. Ya estaba escribiendo el mensaje que lo cambiaría todo. No para ella, sino para él. Porque si habían sido lo suficientemente osados como para publicar la mentira, yo estaba listo para publicar la verdad. No planeaba vengarme. No tenía una estrategia ingeniosa. No había guión, ni plan maestro. Yo era solo un tipo sentado en su propia cocina con un teléfono que aún olía a su perfume, viendo cómo los pedazos de su matrimonio se desmoronaban en tiempo real. El tipo de las fotos se llamaba Keyen. Lo encontré al principio de su conversación con un emoji de corazón al lado, como una bofetada digital. Ni siquiera sabía que existía un Keyen, pero al parecer había existido durante un tiempo. El tiempo suficiente para tener cientos de mensajes, notas de voz e incluso una captura de pantalla de la confirmación de un hotel que había reservado con nuestra tarjeta de crédito compartida. Pensarías que estaría furioso, ¿verdad? Pero en ese momento, estaba extrañamente tranquilo. Abrí mis contactos, encontré su número. Ella lo había guardado como que en trabajo, y escribí el mensaje más simple que pude. «Está en casa. Lo vi todo. Tienes 10 minutos para decírselo a tu esposa o lo haré yo». Luego pulsé enviar. Ella ya estaba dando vueltas, pálida, descalza, divagando sobre malentendidos, y yo no lo decía en serio, como si la gente se colara accidentalmente en habitaciones de hotel, riéndose en selfies y besando a desconocidos en lugares públicos. No le respondí. No tenía por qué. Su teléfono se iluminó un minuto después con un mensaje de pánico. «Keyen, ¿le enviaste algo? Por favor, no lo hagas. Podemos arreglar esto. Por favor». No contesté. En cambio, abrí Facebook, encontré el perfil de Keyen, abrí sus fotos etiquetadas. El nombre de su esposa estaba ahí mismo en los comentarios. «Gran cena familiar esta noche. Te amo, cariño». Su nombre era Danica. Hice clic, escribí y pegué 4 fotos. Las que acababa de ver subirse como veneno a la nube. Añadí una frase. «Pensé que merecía saber con quién pasaba realmente las noches de los jueves tu marido. Comprueba las marcas de tiempo». Mi dedo se cernía sobre el botón de enviar. Miré a Mara. Ahora estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, la cabeza entre las manos, susurrando. «Por favor, no lo arruines todo». La miré fijamente a los ojos y le dije, «No, ya lo hiciste». Entonces pulsé enviar. Ojalá pudiera decir que me sentí poderosa, triunfante, como una guerrera de la justicia en pijama de franela. Pero, sinceramente,
Me sentí vacía, como si acabara de renunciar a los últimos 7 años de mi vida con un simple toque de pulgar. El siguiente minuto fue como estática. Mara cogió su teléfono, probablemente para avisarle, pero era demasiado tarde. Jadeó. De hecho, jadeó cuando vio que ya había enviado las fotos, como si no pudiera creer que tuviera valor de hacerlo. Y entonces llegó la primera explosión. Su teléfono vibró y vibró y vibró y luego sonó. Era Danica. Y Mara, Dios la ayude, me miró y me dijo, ¿qué hago? No dije nada. Simplemente me levanté y pasé junto a ella. Y mientras lo hacía, la oí contestar la llamada, con la voz temblorosa, intentando salir de un apuro demasiado profundo, demasiado expuesto demasiado tarde para escapar. Debería haber pensado en eso antes de contármelo. Solo es una salida nocturna, porque ahora era una noche que jamás olvidaría, y él tampoco. No me quedé a escuchar la conversación completa, solo el principio. Lo suficiente para saber que Danica era inteligente, astuta y absolutamente furiosa. No gritaba como alguien dolido. Gritaba como alguien a quien le había mentido durante años y que acababa de darse cuenta de que todo su matrimonio había sido una farsa. Oí frases como ¿cuánto tiempo? ¿Cobarde y en nuestra casa? Resonando por el teléfono antes de que la mano de Mara empezara a temblar y el teléfono se le resbalara de las manos, estrellándose contra el suelo de baldosas. No se rompió. Ojalá se hubiera roto. Me miró como si yo lo hubiera tirado, como si yo hubiera provocado todo este caos. Pero lo único que hice fue decir la verdad, algo que ninguno de los dos había intentado. Entré en la sala y me senté, sin siquiera saber qué se suponía que debía sentir. Me quedé mirando la pantalla en blanco del televisor mientras ella se apresuraba a coger su teléfono, aferrándose al como a un salvavidas. Estaba enviando mensajes frenéticamente, luego borrándolos, luego llamando a Keyen una y otra vez. Él no contestaba. Probablemente estaba demasiado ocupado viendo cómo su vida se derrumbaba de la misma manera que la mía 10 minutos antes. La oí sollozar, una fuerte inhalación, luego el tipo de llanto que solo se produce cuando la realidad te golpea en el estómago. Cayó de rodillas, rogándome que hablara, que le explicara por qué arrastraría a gente inocente a esto. Inocente. De verdad usó esa palabra. Me giré hacia ella exhausto y le hice la única pregunta que me había estado atormentando desde que todo esto empezó. ¿Por qué? Parpadeó confundida como si no esperara esa pregunta, como si prefiriera que le gritara o le tirara algo antes que preguntarle eso. No dijo nada, solo se quedó mirando. Y entonces, sin previo aviso, se levantó, caminó hacia el dormitorio y cerró la puerta de golpe tras de sí. Me quedé en silencio, un silencio que retumba en los oídos. Y entonces lo oí. Movimiento en el armario del pasillo. Algo ligero, rápido. Salió con una pequeña bolsa de lona, abierta, medio llena de ropa y artículos de aseo. No dije nada, solo la observé cerrarla, agarrándola como si no supiera si se iba por una noche o para siempre. Finalmente habló. Necesito espacio. Solo un par de noches para pensar. Por favor. Me reí. No por humor. Solo por incredulidad atónita. Ya tuviste tu noche libre, Mara. ¿Cuánto más espacio necesitas? No respondió. Simplemente caminó hacia la puerta y luego se detuvo como si quisiera decir algo más. Pero no salió nada. Ni una disculpa, ni una confesión, ni una explicación. Solo esa mirada vacía que me decía que la parte de ella con la que me casé se había ido. Salió a la noche y la puerta se cerró tras ella. No la seguí. En cambio, volví a la cocina, recogí su teléfono del suelo y lo abrí de nuevo. No había cambiado la contraseña. Allí, en la carpeta de mensajes eliminados, había docenas de mensajes que debió haber borrado presa del pánico, pero se olvidó de eliminarlos por completo. Lo que encontré a continuación hizo que todo lo que había sucedido hasta el momento pareciera un simple preámbulo. Porque Mara no solo me estaba engañando, sino que había estado planeando algo mucho peor. En el momento en que abrí sus mensajes eliminados, sentí esa misma punzada desagradable en el estómago. Ese tipo de instinto que no puede sacudirte, como si estuvieras a punto de abrir una puerta que nunca podrás volver a cerrar. Pero tenía que mirar. Necesitaba entender a qué me enfrentaba realmente. Al principio, era más de lo que esperaba. Mensajes coquetos con Keyen. Pequeñas mentiras sobre nuestro matrimonio, ella llamándome controladora porque una vez le pedí que no saliera a beber un lunes por la noche. Pero entonces me topé con un hilo que me dejó completamente paralizada. Era una conversación con un contacto guardado como Z. Sin nombre, solo la letra. Su conversación se remontaba semanas atrás, más tiempo que su relación con Keyen. No era romántica. Era fría, calculada,
como si estuvieran planeando algo. Zeta, él todavía no tiene ni idea. Mara, ninguna. Lo estoy haciendo parecer un idiota paranoico. Zeta, bien, mantén el rastro de papel limpio. Cuando llegue el momento, lo necesitarás. Mara, ya está hecho. Tengo notas de voz del alzando la voz. Suena mal fuera de contexto. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Nunca levanto la voz. Ni siquiera puedo recordar la última vez que discutí con ella, pero entonces caí en la cuenta. Me había estado grabando, distorsionando las cosas, tal vez incluso provocándome para que dijera cosas que pudieran interpretarse como si yo fuera abusiva. ¿Sentando las bases para qué? Y entonces vi el mensaje que me dejó las manos entumecidas. Zeta, asegúrate de que los tiempos coincidan. Presentas la denuncia después del incidente. De esa manera, la compasión es tuya. Mara, no te preocupes. Me iré 1 o 2 noches. Haz que parezca que estoy asustado. Ni siquiera sabrá que le golpeo. Me recosté en la encimera, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Esto no era solo una trampa. Era una trampa, un asesinato de reputación calculado. Estaba preparando un caso contra mí en secreto mientras se reía en mi cara durante la cena, mientras yo doblaba su ropa y me disculpaba por haber sido tan aburrido últimamente. Y casi se sale con la suya. Pensó que estaría dormido cuando llegara a casa, que seguiría siendo el mismo tipo pasivo e ingenuo de siempre, que podría desaparecer una noche, volver y comenzar la segunda fase de su plan. Pero no contaba con que la subida se descubriera a mitad de camino. No contaba con que llegara temprano a casa. No contaba con que viera caer su máscara antes de que tuviera tiempo de reajustarla. Necesitaba actuar rápido. No iba a quedarme sentado esperando a que ella hiciera el primer movimiento legal. Tomé mi portátil, abrí mis copias de seguridad en la nube y comencé a recuperar todos los archivos, mensajes y documentos que pude encontrar. Necesitaba pruebas, no solo de la aventura, sino de la trampa. Y ahora las tenía. Capturas de pantalla, metadatos, mensajes borrados recuperados de su teléfono. Incluso algunas notas de voz que debió haber olvidado borrar. Me envié todo por correo electrónico, luego a un amigo de confianza que trabajaba en ello, y después a mi hermano. No iba a ser pintado como el villano en una historia en la que ni siquiera acepté estar. Y justo cuando pensé que no podía empeorar, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de Zeta que no había visto antes. El reloj de Zeta está corriendo. Haz tu movimiento antes de que descubra lo que realmente se avecina. Miré ese mensaje durante un buen rato, preguntándome qué significaba realmente se avecina porque, al parecer, aún no había visto lo peor. No sé cuánto tiempo miré ese mensaje de Zeta antes de que descubriera lo que realmente se avecinaba. Esas palabras seguían dando vueltas en mi cabeza como buitres. ¿Qué se avecinaba realmente? ¿Qué no había visto todavía? Me quedé allí en la cocina, con las manos temblando, no de rabia, sino de esa sensación más profunda y fría que te invade cuando te das cuenta de que alguien en quien confiabas ha estado jugando un largo y silencioso juego con tu existencia. Esto no era solo una traición, era una navaja. Abrí sus aplicaciones bancarias. Ella nunca usaba las mías, pero habíamos vinculado nuestras cuentas años atrás para el alquiler y las facturas. En el momento en que inicié sesión, se me cerró el pecho. 2 semanas antes, había abierto una cuenta corriente personal y transferido $8,000 de nuestros ahorros compartidos. Lo hizo en pequeñas cantidades, $1,300 aquí por 150 allá, disfrazados de pagos a proveedores que no reconocía. Comparé las transacciones. Un servicio falso de entrega de flores, un supuesto peluquero canino y luego una transacción que me hizo apretar la mandíbula. Un depósito de seguridad para un apartamento en el centro a nombre de su apellido de soltera. Se estaba mudando, no escapando, estaba planeando. Revisé la fecha del contrato de alquiler. Empezaba en 4 días. 4 días. Empecé a abrirlo todo. Correos electrónicos, documentos en la nube, su Google Drive. No cerraba sesión en nada. Debió haber asumido que nunca miraría, pero encontré un archivo enterrado en una carpeta llamada Cosas de Impuestos. Era un PDF escaneado de una orden de alejamiento redactada, en blanco, sin presentar, pero lista para ser enviada. No podía creer lo que veían mis ojos. Su nombre estaba ahí, mi nombre estaba ahí. La acusación, intimidación verbal, comportamiento impredecible e inestabilidad emocional. Había puntos escritos como una lista de verificación, ejemplos específicos que eran completamente inventados o distorsionados salvajemente de la realidad. Tenía fechas anotadas, lugares en los que habíamos estado,
Discusiones falsas completas escritas como si estuviera escribiendo un cuento corto. Incluso mencionó testigos, Sam y Hallie. Claro, los dos amigos que siempre pensaron que yo era demasiado intenso. Los que la animaron a tomar el control de su matrimonio. Iba a mudarse, presentar esto y probablemente entregarme los papeles antes de que siquiera me diera cuenta de lo que me estaba pasando. Tal vez se llevaría la casa, el perro. Tal vez incluso intentaría congelar nuestras cuentas o acusarme de algo peor. Claramente llevaba meses preparando el terreno. Y aquí estaba yo, aspirando los zócalos, preparándole el café, preguntándome si yo era el problema. Me senté bruscamente en el borde del sofá. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Todas las pequeñas cosas que había ignorado durante los últimos 6 meses de repente encajaron como piezas de un rompecabezas. Las discusiones falsas que ella buscaba. La forma en que hacía preguntas extrañas como ¿por qué siempre pareces tan enojado? Mientras yo estaba leyendo un libro. La extraña nota de voz que grababa cuando discutíamos. No eran para recordar cómo se sentía. Eran pruebas. Se suponía que nunca encontraría nada de esto. Y cuanto más indagaba, más encontraba. Ya tenía un borrador de la demanda de divorcio. Había correos electrónicos con un abogado. Incluso encontré un currículum, el suyo, actualizado, enviado a empresas y ciudades que ni siquiera sabía que quería habitar. Como si ya hubiera comenzado su nueva vida sin mí. Y la gota que colmó el vaso, un mensaje de Z enviado esa misma tarde antes de que saliera de fiesta. Z, todo está listo. Nunca se lo esperará. Saldrás limpia y sobria en menos de una semana. Mantente concentrada. Mantente concentrada. Se estaba preparando para desaparecer de mi vida como si yo fuera un extraño al que había superado. Solo que no fue limpio. No fue silencioso. Y desde luego, ya no iba a ser fácil para ella. Porque yo ya no era el mismo tonto que la vio salir por la puerta en silencio hacía una hora. Ahora estaba despierto y me aseguraría de que la verdad saliera a la luz, clara e innegable. Eran las 2:14 de la madrugada cuando oí su llave en la cerradura. No me moví. Me quedé sentada en la sala, con las luces apagadas y el portátil abierto, esperando. Llevaba horas allí sentada, recopilando cada archivo, cada captura de pantalla, cada nota de voz y cada documento. Ella nunca pensó que lo encontraría, no por venganza, sino por supervivencia. La puerta se abrió con un crujido. Entró en silencio, probablemente esperando que estuviera dormida. Caminó de puntillas como si entrara a robar en su propia casa. Oí que se le cortó la respiración cuando vio la luz de la pantalla del portátil reflejándose en mi cara. Se quedó paralizada en el umbral, sujetando sus talones con una mano y su teléfono con la otra. Sus ojos me recorrieron, luego la pantalla, luego la pila de documentos impresos que había apilado ordenadamente en la mesa de centro a mi lado. Abrió la boca para hablar, pero la interrumpí. No mientas, solo siéntate. No lo hizo. Se quedó allí parada como un ciervo paralizado por las luces, todavía tratando de averiguar en qué versión de sí misma debía convertirse. Esposa arrepentida, víctima confundida o estratega fría. Lo sé todo, dije con calma. Los mensajes, el dinero, el condominio, la orden falsa, tu pequeño plan de escape y tu amigo, quien quiera que sea Z. Sí, también los tengo. Pude verla tratando de calcular para sopesar si era mejor negar, llorar o cambiar el guión. Eligió la negación primero. Predecible. Eso no es lo que piensas, dijo. Nunca se trató de lastimarte. Solo lo necesitaba. No. Le espeté más bruscamente ahora. Necesitabas una salida limpia, ¿verdad? Para que pudieras irte pareciendo inocente mientras a mí me pintaban como inestable. Mientras te llevabas los ahorros, la casa y probablemente también al perro. Eso la golpeó. Se estremeció. Ibas a presentar una orden de alejamiento contra mí basándote en peleas escenificadas y notas de voz editadas. Continué. ¿Y adivina qué? Tengo los originales, todos ellos. Los saqué de la nube. Tengo marcas de tiempo. Tengo registros. Y ya los he respaldado en 3 lugares. Su expresión cambió de nuevo. La falsa inocencia se desvaneció. Por primera vez vi su verdadero rostro, frío, inexpresivo, sin remordimientos. ¿Y qué? Dijo finalmente. ¿Crees que esto te convierte en un héroe? ¿Crees que ganarás algún trofeo moral por haberme atrapado antes de que pudiera irme? Me levanté lentamente. No. Pero me aseguraré de que no te salgas con la tuya reescribiendo la verdad. No puedes destruir mi nombre porque te aburriste. Su rostro se torció por un segundo. Parecía que quería gritar. En cambio, tiró su bolso al suelo y se dirigió a la habitación. No voy a hacer esto ahora,
murmuró. Recogeré mis cosas por la mañana. La seguí por el pasillo y me apoyé en el marco de la puerta mientras ella empezaba a arrancar la ropa de las perchas. Ya presenté un informe de incidentes, dije. No sobre tu infidelidad, sino sobre el fraude, los fondos robados, la identidad falsa que usaste para alquilar el condominio. Todo está documentado. Se lo envié por correo electrónico a mi hermano y a mi abogado. Si desaparezco, si intentas darle la vuelta a la situación, cualquiera que toque esa carpeta y todo se hará público. Cada detalle dejó de empacar. Y esa fue la primera vez que vi miedo. Miedo real. Se giró hacia mí lentamente como si finalmente entendiera que el guión había cambiado y que ya no era ella quien sostenía el bolígrafo. «Estás mintiendo», susurró. No dije ni una palabra. Simplemente pulsé la tecla de portátil que tenía en la mano y observé cómo se completaba la copia de seguridad en un Google Drive privado en tiempo real. Se quedó allí paralizada, respirando superficialmente. Pasé junto a ella, salí de la habitación y me senté en el sofá. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. «Te doy dos opciones», dije. «Te vas en silencio, sin dramas, sin mentiras, y no tocas ni una pizca de lo que quede en nuestras cuentas. O sigues adelante con tu pequeño plan, pero lo perderás todo y lo harás públicamente». No respondió de inmediato. Simplemente se quedó parada en ese pasillo, acorralada por su propio juego. Su poder se había evaporado. La ilusión se había hecho añicos. Y por primera vez en todo este lío, pude respirar. Pero aún no había terminado porque el giro más grande era que ni siquiera le había contado lo que había descubierto. No dormí esa noche. Ni siquiera me acosté. Simplemente me senté en el borde del sofá, mirando el tenue brillo azul de la pantalla de mi portátil mientras ella se enfurruñaba en el dormitorio como un animal atrapado. Derrotada, pero aún peligrosa. Cada hora más o menos, la oía pasearse, susurrando al teléfono, probablemente llamando a Z o a quien fuera que formara parte de este retorcido juego, intentando salvar algo. Pero no quedaba nada que salvar. No después de lo que descubrí a continuación. Mientras ella permanecía en silencio, yo seguía buscando. No porque necesitara más pruebas. Honestamente, tenía suficiente para destruir su vida 3 veces. Pero algo no me cuadraba. Había una persistente picazón en mi cabeza, algo que me seguía molestando. Una sensación de desasosiego que no podía definir del todo. No fue hasta que revisé su almacenamiento en la nube que vi una carpeta que había pasado por alto. Estaba escondida dentro de otra carpeta llamada Taxes-2021-Backup. Ese era su estilo. Esconder cosas donde yo jamás miraría voluntariamente. La carpeta estaba protegida con contraseña, pero ella usaba las mismas 3 contraseñas para todo. La abrí en menos de un minuto. Dentro había 6 vídeos. No quería hacer clic. No debería haber hecho clic, pero lo hice. El primer vídeo fue grabado con un teléfono, tembloroso y oscuro. Marlo estaba en el encuadre. Estaba sentada frente a un hombre que no reconocí. De unos 40 y pocos años, bien afeitado, con camisa de vestir y esa clase de expresión engreída que la gente pone cuando se cree invencible. No era Keyen. No era Z. Estaban en una mesa de un restaurante. Por el audio, pude deducir que estaban en un lugar público. Pero lo que dijo me heló la sangre. «Así que si se resiste, lo filtramos», dijo el hombre, revolviendo su bebida. «Tú lloras, nosotros ganamos». Ella rió y dijo que no se resistiría. «Es un cobarde. Simplemente apareceré con los papeles y él se rendirá». Brindaron por arruinarme. Otro vídeo fechado 3 semanas antes mostraba al mismo hombre entregándole un sobre. Ella no lo abrió frente a la cámara, pero pude ver la esquina de un cheque dentro. Su voz era baja, susurrada, pero audible. «Esto cubre los honorarios del abogado. Recibiré el resto una vez que se dividan las cuentas». «Espera, ¿qué?». Fue entonces cuando lo entendí. Esto no se trataba solo de escapar. Esto era un plan, una estafa. Ella planeaba destruirme legalmente y dividir las ganancias con este tipo. Él no era solo una aventura pasajera. Era su socio comercial en una trampa en toda regla. Keyen era solo la tapadera, el señuelo. Esta era la verdadera traición. Vi todos los vídeos, cada uno peor que el anterior. Lo tenían todo planeado. Las mentiras, el desangramiento económico, la orden de alejamiento, incluso a que amigos míos advertiría de antemano para que se pusieran de su lado cuando todo se derrumbara. Yo era el objetivo de un ataque coordinado, y ella creía que ni siquiera me daría cuenta. Alrededor de las 5:30 de la mañana, salió de la habitación con aspecto desaliñado, pero tranquila.
Demasiado tranquila. Creo que deberíamos hablar, dijo suavemente con esa voz de terapeuta falsa que usaba cuando quería parecer razonable. No me moví. En cambio, giré la pantalla hacia ella y reproduje el vídeo. Su rostro se descompuso. Se le fue el color, la mandíbula le tembló y, durante 10 segundos, se quedó mirando fijamente. ¿Quién es él?, pregunté. Mi voz era baja, monótona, distante. No respondió. ¿Quién es él? Parpadeó rápidamente, intentó hablar, luego se dio la vuelta y caminó directamente al baño. Cerró la puerta con llave. No la seguí. No lo necesitaba. Lo tenía todo. No solo la traición, no solo la trampa. Tenía toda la operación, y el último movimiento era mío. No salió del baño durante más de 1 hora. Podía oír su respiración agitada a través de la puerta. Ni llanto, ni disculpa, solo pánico. El tipo de pánico que surge cuando te das cuenta de que nunca tuviste el control. Solo estabas fingiendo. Y el tablero se volteó antes de que pudieras hacer tu movimiento. Cuando finalmente salió, su máscara había desaparecido. Ya no había fingido dulzura, ni explicaciones. Me miró como si me odiara por haber sobrevivido a su plan, por no ser el hombre al que podía pisotear. Me quedé junto a la puerta principal con su maleta ya empacada con cuidado, con respeto, pero con firmeza. «Tienes que irte», le dije. Hoy no discutió. Simplemente asintió, tomó la maleta y salió por la puerta sin decir una palabra. Ni una. Pero yo no había terminado. Presenté toda la denuncia. Primero con un abogado, luego con la policía. Fraude, conspiración, manipulación de identidad. Les entregué los vídeos, los mensajes, los registros bancarios. Les mostré el intento de montaje. Mi abogada estaba atónita. Dijo que había visto divorcios complicados, pero nunca tan calculados, nunca tan cerca de ser criminales. ¿Y qué bien? Resulta que su esposa, Danica, ya había sacado a la luz ese lado de la historia. Me contactó y comparamos nuestras historias. Estaba furiosa, pero también agradecida. Nunca imaginó que la infidelidad de su marido la llevaría a descubrir una estafa legal en toda regla. Terminó la relación con él de inmediato y juntas compartimos toda la información que teníamos con las personas adecuadas. El frenesí de Mara resultó ser un abogado en prácticas que conoció en un foro en línea. Alguien que asesoraba a mujeres sobre cómo salir limpiamente de sus matrimonios, sin importar cuánta verdad tuviera que distorsionarse en el proceso. Ahora está bajo investigación, y mi abogado dice que Mara podría enfrentar graves consecuencias por falsificar documentos y conspirar para cometer fraude financiero. Pero aquí viene la parte que uno no esperaba. La libertad se sentía ligera. Por primera vez en años, podía respirar. Podía despertar y no sentir esa presión opresiva en el pecho, esa extraña culpa que no podía explicar porque ahora sabía que yo no era el problema. Solo era conveniente culparme. Vendí la casa, me mudé de la ciudad. Conseguí un nuevo trabajo, todavía en el sector tecnológico, pero más pequeño, más humano. Me uní a un grupo de senderismo, algo que nunca habría hecho antes. Dejé de disculparme por ser callada, por ser cautelosa, por preocuparme demasiado. Y lo mejor de todo, 6 meses después de que todo estallara, conocí a alguien. Se llama Rey. No es llamativa ni ruidosa. Lee más de lo que habla. Y cuando le conté lo que me había pasado, no se inmutó. Simplemente escuchó. Escuchó de verdad. No apresuramos nada. Nos tomamos las cosas con calma. Porque después de casi perderlo todo por culpa de alguien que usó una máscara durante años, por fin estoy aprendiendo lo que es la realidad. Y no es drama. No es manipulación. No es andar con pies de plomo ni demostrar tu valía cada día. Es paz. Así que sí, ella dijo que solo fue una salida nocturna, pero esa salida nocturna me dio toda mi vida.